Ahora me escucho. Pusimos ahí los auriculares y se ve que ahí comenzó a funcionar. Bueno, vamos a comenzar la segunda parte de esta mañana y creo que vamos a comenzar con un número especial, ¿verdad? De Elsa. Pero pedimos que silencien todos los micrófonos por ahí, así no se nos acopla nada. Ay, no. A ver. Sí, está bien. Bueno, va. Hola hermanitas, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, disfrutando de este retiro, que sin duda el tema es precioso, que sea de mucha bendición. Y bueno, como saben, estoy fracturada, no puedo tocar la guitarra, pero puedo cantar. Y espero que sea de bendición lo que les voy a compartir, porque ha sido para mí de bendición en un tiempo donde estaba muy angustiada, muy con pila de aflicciones. El Señor puso esto en mi corazón. Así que lo quiero compartir con ustedes porque quizás amerite por los temas que se están dando y en medio de cualquier circunstancia recordar que Dios es fiel, que Él no se equivoca y que es bueno. No importan las circunstancias que rodeen nuestras vidas, si el Señor va con nosotros, no nos demos por vencidas. En el valle, en la montaña, Cristo sea nuestro guía. Caminemos victoriosas a la tierra prometida. Maranata, Cristo viene, no se tarda en su venida. Mantengamos nuestros ojos en las cosas de arriba. Maranata, Cristo viene, no retarda su promesa, no importa la circunstancia, prosigamos a la meta, sea cual sea la circunstancia, suficiente es su gracia. Amén. Dios las bendiga ricamente. Un beso enorme para todas. Qué precioso. Gracias, Elcita. Realmente de bendición siempre escucharla. El Señor le ha dotado con esa voz preciosa, pero siempre nos trae un mensaje claro, ¿no? Y lo más bello es que ella siempre está tratando desde su corazón transmitirnos y nos hace sentir realmente cada palabra que ella ahí va cantando. Bueno, ahora vamos a pasar al taller, así no perdemos minuto, que va a estar Viviana y... ¿cómo se llama la Tania. Tania. La tenía ahí, era con T, pero no sabía, no me acordaba. Así que le doy paso a Viviana y a Tania y somos todos oídos para ustedes. Bueno, buenos días. Buen día. Yo soy Tania. Yo soy Viviana. Primero queríamos agradecerles por sus oraciones, porque pensando un poco en lo que decía André, bueno, nosotras, capaz que hablo por las dos, seguramente por las dos, estamos viviendo en este momento un terremoto de la escala de Richter, más o menos 9 o 10, por ahí. Todo tiembla acá, todo tiembla, porque estamos, o sea, para nosotras es un gran desafío y necesitamos mucho la ayuda de Dios. Así que agradecemos también su paciencia y bueno. Bueno, entonces, el tema que nos toca es cómo enfrentar las circunstancias con la ayuda de Dios. Y bueno, parte de la ayuda de Dios es que Él en su palabra nos muestra que nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones, todas las angustias que pasamos, todo tiene un propósito, no es en vano. Perdón, Tania.
¿Ustedes pueden acercarse más al micrófono para que oímos mejor? Gracias. Ahí capaz. ¿Se escuchó? Ahí, ¿se escuchó un poco eso? ¿Se escuchó bien? Está mejor. Está. Pero igual hablan fuerte. Bueno, dale. Entonces le vamos a leer unos versículos que hablan justamente de esto, ¿no? En Santiago 1, 2 y 4, 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No sé si todos llegaron a escuchar bien lo que decía Tania, ¿no? Es que parte de la ayuda de Dios es hacernos saber que la tribulación no es en vano, que produce algo y tiene un propósito. Ahí está. Y Romanos 5:3. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí va. Y pensando en eso también, otro versículo es 2 Corintios 4:17, dice, son versículos muy conocidos, ¿no? Pero dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí. Y pensando en eso, queríamos compartirles una, ¿cómo sería? Es una figura, digamos, de la naturaleza, eso. Una ilustración. Ahí está, una ilustración. Dice así. Uno de los muchos eventos que fascinan de la naturaleza es la salida de la oruga Cecropia, de su capullo, hecho que se hace realidad después que ésta ha luchado mucho por salir. Muy a menudo se escucha la historia de alguien que observa a una oruga en este esfuerzo tratando de ayudarla, sin comprender lo necesario de esta lucha. Rompió la cubierta del capullo. Pronto, la oruga salió con sus alas debilitadas y arrugadas. Sin embargo, el observador notó que las alas seguían débiles. La oruga, que en un momento las hubiera desplegado para volar, ahora estaba condenada a arrastrar su corta vida en la frustración de nunca ser la hermosa criatura que Dios le había planeado. Lo que la persona de la historia no entendió es que la lucha por salir del capullo era una parte esencial del desarrollo del sistema muscular del cuerpo de la oruga, al empujar los fluidos corporales hacia las alas, ayudando a su expansión. Pero al tratar equivocadamente de cortar la lucha de la oruga, el observador en realidad la perjudicó, arruinando su existencia. Las adversidades de la vida son muy similares al capullo de la oruga Cecropia, las cuales Dios utiliza para desarrollar el sistema muscular espiritual de nuestra existencia. Como lo dice Santiago, en nuestro texto que ya leímos, dice, pues ya saben que la prueba de su fe, a través de problemas, ¿no? El hombre lo explica de esa manera, a través de problemas de muchas clases, produce constancia, y la constancia nos lleva a la madurez de carácter. Podemos estar seguros de que un hermoso carácter cristiano no se desarrollará en nuestras vidas sin adversidad. Pensemos en esas virtudes que Pablo denomina el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23. Las primeras 4 virtudes que él enumera, amor, gozo, paz y paciencia, solo pueden desarrollarse en medio de la adversidad.
Ahí está. Bueno, entonces ahora nosotros le trajimos para considerar dos personas, ¿tá? Dos personas que vivieron hace muchos años, vivieron circunstancias bien diferentes, ¿tá? Igual que cada una de nosotras, vivimos circunstancias bien diferentes, con personalidades bien diferentes también, todas, igual que estas dos personas. Una es del Antiguo Testamento, otra es del Nuevo Testamento, una es un hombre, otra es una mujer, y sus personalidades también son totalmente opuestas. Entonces vamos a ver cómo ellas, o considerar qué circunstancias difíciles tuvieron que enfrentar y qué ayuda de Dios recibieron para enfrentar y para atravesar esas circunstancias. ¿Ya? Ahí está. Y para eso tendríamos que ver lo del grupo, Beli. Habrían 8 grupos para armar y las que guiarían los grupos, ya saben quiénes son, pero les recuerdo nomás, Cari Willoughby, María Portillo, Débora Garwood y Carolina Quechichian estarían con Esther capítulo 4, y Katy Carlay, Shumaik, Nelly Cristino, Dani y yo estaríamos con Mateo 14, del 22 al 33. Bueno, tengan paciencia, hoy tengo ayuda para los grupos, a ver si podemos armarlos. Así que, acá vamos. Quería decir una cosa también, que hemos visto que si el internet de uno no es muy bueno, puede ser que demora en entrar en tu grupo. Así que esperen nomás que con el tiempo van a entrar. Y tienen 25 minutos, ¿no? Sí. Sí, está. Así que bueno, acá vamos. Espero no llevar 25 minutos a hacer los grupos. El 1, Carolina Quechichán. Bueno, pero para primero tenemos que decir cuántos grupos. 8. Y ahora tenemos que, a ver, opciones. Decir 25. A ver, ahora. Uno es ¿quién? Carolina Quechichán. Déjame ver. Acá estoy. Ahí me encuentro. Uno. A ver, grupo 2, ¿quién? Katy. ¿Cuál? Katy Carlyle. Carlyle. A ver, Katy, ¿dónde está? Catherine, esa es ella. 1, 2, ¿no? Ahí, sí. Bien, ahora estamos 3, en... Cari Willoughby. Cari. Cabeza. Estaba arriba. Sí, ¿la viste? Al principio. ¿Cómo está? Acá. 3. Ahora. 4, Nelly Cristino. Nelly. No, yo tampoco. No. Yo voy. ¿Estamos todos? No sé. Hola. Hola. Yo veo 4, pero no sé si hay más. ¿No? Vamos a empezar. Tenemos que buscar Mateo 14, versículos 22 a 23.
Mateo 14. ¿Ya? Ok, como yo dije, versículos 22 hasta 23. Y yo tengo 8 preguntas de este capítulo y después tenemos 3 más pasajes para mirar rápidamente. La primera pregunta es, ¿dónde estaba Jesús y qué estaba haciendo al principio? Entonces, ¿alguien quiere leer el primer? Vamos a ver, vamos a empezar solo un versículo cada uno, pero vamos a ver. Ok, Carolina, ¿puedes leer versículo 1? Oh, tienes que poner tu micrófono, perdón. Mateo 14, 22. Sí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Okay. ¿Y puedes seguir con 23 también? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Bien. Y como yo dije, la pregunta es, ¿dónde estaba Jesús y qué estaba haciendo en el principio? ¿Alguien quiere contestar? O si quieres, no sé si quieres poner en tu propio papel, pero yo tengo un papel, si quieres, yo puedo anotar. ¿Dónde estaba Jesús y qué estaba haciendo en el principio de esta historia? Y cualquiera puede contestar. Ah, pero tienes que poner tu micrófono. Estaba con la multitud ¿Sí? y estaba despidiéndola. Sí. ¿Y qué más estaba haciendo? Le dio la orden a los discípulos para que se vayan. Ok. Y él se fue al monte a orar. Bien, bien. Ok, muy bien. Porque era estas cosas, porque empezó con los discípulos y después está para la multitud para despedir ellos y después ese fue para orar. Ahora, la segunda pregunta. ¿Dónde estaba la barca y cómo iba el viento? Vamos a ver, Ruth, ¿puedes leer para nosotros el siguiente versículo 24? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ok. Entonces, ¿dónde estaba la barca en este momento? En el mar. ¿En medio del mar? Sí, en medio del mar. ¿Y qué ha pasado con los vientos? ¿Y cómo era el viento? Contrario. Contrario. Bien. Muy bien. Sí. Entonces, están bastante fáciles, pero tenemos que pensar. Ahora, número 3 dice, ¿qué podría ser en tu vida un viento contrario? Entonces, este tiene que ver con a ti mismo. Si quieres apuntar algo o si quieres decir algo, puedes decir. Cuando las cosas no salen como uno espera o como uno las tenía planeado o como uno quería. Sí, sí. ¿Alguien más tiene algo? Silvia o Florencia, ¿quieres decir algo? Oh, no sé si pueden decir, no sé si tienen micrófono. Pues yo pensaba si era un problema de salud, si llegó cáncer. Este año
Yo tenía dos amigas, uno en los Estados Unidos y otro en España. Las dos tenían cáncer durante el año pasado y ya todavía tienen, pero ya con su tratamiento las dos son mejor, pero no son curadas. Pero empezó el año pasado con este golpe de recibir la noticia, cada uno que tenía cáncer, y era grave para cada uno. Uno tenía 4 chicos, niños chiquititos, creo era de 10 años, no, perdón, 11 años para abajo, como hasta 3 o 4 años. Y el otro tenían 3 jóvenes, pero eran todavía muy jóvenes las mujeres. Y era re difícil para ellos, pero el Señor estaba haciendo muchas cosas en ellos. Era una cosa grande para ellos para recibir la fuerza de Dios durante el año pasado y este año. Y también ellos pusieron sus historias como en el internet y la gente apoyaron con oración y también con ánimo también. Y esa es una cosa buena para nosotros, para tener este ánimo. ¿Y qué más? ¿Qué más puede ser un viento contrario en tu vida? Carolina. Hola. Silva. Hola, sí. Sí. Yo creo que muchas cosas que son fuera de la voluntad de Dios son vientos contrarios, porque a nosotros en realidad nos cuesta someternos a la voluntad de Dios. Muchas veces está ahí, estamos viendo y no hacemos lo que realmente es la voluntad de Dios, la voluntad plena, ¿no? De Dios. Entonces, esas cosas como que son para muchos que no alcanzamos una madurez o que Dios nos está tratando, son como vientos contrarios, ¿no? Ese sentimiento que uno tiene, ¿no? Al ver que quizás vos tenías con tus hijos, por poner un ejemplo, deseabas o querías determinadas cosas, no se dieron. Entonces son como vientos contrarios, porque o sea, no es que no se dieran en todos los casos, en mi caso particular, yo soy la mamá de Virginia, estoy agradecida a Dios por todo lo que es su vida, todo lo que Dios ha hecho en este tiempo, ha sido tan maravilloso y tan bueno, la verdad. Pero tengo 2 hijos más en los cuales Dios se ha mostrado, pero quisiera, si fuera mi voluntad, si fuera lo que yo quiero, sería otra cosa, pero no es lo que yo quiero, es la voluntad de Dios, y aceptar la voluntad de Dios, quizá humanamente son como vientos contrarios, ¿no? Humanamente, ¿no? Gracias a Dios que en ese aspecto podemos reconocer como que tenemos ese sentir, ¿no? Así que para mí es un viento contrario por el momento, esperando en Dios no solo por mis hijos, sino por muchas personas más, seres queridos, personas con las cuales vivimos, que necesitamos como un actuar urgente, como si fuera de nuestra parte, pero es esa ansiedad, ese deseo, ¿no? Pero es algo que nos juega en contra de nosotros, que nosotros supongo que tenemos que tener nuestra confianza, como leía por acá de todas las notas que saqué, como esa confianza plena que tenía David, esa visión diferente que tuvo, ¿no? Yo no pude leer ahora, escuchar este ratito, porque justo me acaban de avisar del colegio de un caso que oí, y entonces me descentró de lo que estábamos hablando, ¿no? Les pido disculpas, pero a lo que voy es que muchas veces nosotros limitamos a Dios, lo limitamos, queremos como que nosotros hacer cosas para facilitar, y esos son vientos contrarios para mí también. Gracias, hermanita. Tengo apagado el micrófono porque acá estoy afuera y pasan autos, perros y todo lo demás. Un abrazo, bendiciones. Sí. ¿Hay otra cosa? ¿Sí? Carolina. Sí, que como decía Silvia, muchas veces
los vientos contrarios pueden ser de afuera o pueden ser nosotros mismos. Como en el ejemplo que daba ella, bueno, uno puede tener un deseo, un anhelo, un plan, un proyecto, y a veces no se da como lo queremos, y entonces nos frustramos. Son como cosas adentro, y a veces son cosas de afuera, ¿no? Que es contrario, una pérdida de un trabajo, yo qué sé, ese tipo de cosas. Muy bien, muy bien. ¿Otro comentario antes de salir para otra pregunta? Florencia, ¿quieres agregar algo o Ruth? ¿No? Ok, vamos a seguir. Dice, pregunta 4, dice, Jesús fue inmediatamente a su encuentro. Ese es, en este pasaje, la pregunta es, ¿Jesús fue inmediatamente a su encuentro? ¿Sí o no? ¿O qué ha pasado? Oh, perdón. Vamos a seguir ahora, leyendo. Silvia, ¿puedes leer? ¿Tienes tu Biblia ya, Silvia? No sé. Bueno, voy a leer. Versículo 25 dice, mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, él llegó rápidamente a ellos. En verdad, no. No, él fue cuando él creyó conveniente. O sea, cuando fue la voluntad suya, eso ya estaba todo, ya estaba todo pensado y justamente para que nosotros podamos comprender, ¿no? Él fue en el tiempo que tenía que ir, o sea, todo ese tiempo que pasó, justamente como hablábamos hoy, ante las dudas y todo eso, es para ver qué es lo que pasa con nosotros mismos en nuestro interior, ¿no? A ver si nosotros tenemos esa confianza que tenemos que tener. No es en el momento que yo quiero, sino que en el momento que él. Entonces ahí es donde nosotros se genera todo eso que nosotros como humanos, como pecadores, como humanos, podemos, actuamos, ¿no? Donde nos desesperamos, no nos desesperamos, confiamos, no confiamos. ¿Qué hacemos? Salimos a caminar, oramos, tomamos más, no sé, muchas cosas podemos hacer. Pero él fue cuando él vio que tenía que ir, no cuando a mí se me antojó, ni cuando otras cosas. O sea, la voluntad de él es plena. Entonces es ahí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que esperar a la voluntad de él. Creo que por ahí, por ahí es que yo, como concluyo, no, me parece que lo nuestro es esperar en la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de que Él, Él sabe todo, conoce todo, en esa supremacía que se hablaba, Él está en control de todas las cosas, de todo. Entonces Él no escapa a nada. La Biblia dice que ni un cabello nuestro cae, sin que Él se entere. Entonces, ¿cómo puede ser que Él conoce nuestros más íntimos pensamientos, los deseos más profundos? Y Él sabe que Él va a obrar en los corazones de nuestros hijos, parientes, seres queridos, a la hora que Él quiera, no cuando nosotros queramos, porque la gloria es de Él, no es de nosotros. Y eso es tan importante tenerlo en cuenta, porque a veces nosotros queremos ayudar a Dios, pero buenamente, sanamente, porque queremos ayudar, porque queremos hacerlo, queremos que otros se sientan bien, felices, libres, y queremos ayudar y no ayudamos. Eso es lo que quería compartir. Muy bien. Gracias, Silvia. Y también yo escuché de otros que dicen que Dios siempre es a tiempo correcto, no tarde, tampoco temprano, siempre cuando es el más importante.
Y a veces queremos Él como ahora. Yo necesito la ayuda ahora. Pero Dios dice, no es el tiempo. Tú no vas a reconocer que era mi ayuda, puede ser hasta este momento, otro momento. Entonces, sí, gracias Silvia. ¿Otro comentario de esto? ¿O está? ¿Seguimos? Ok, vamos a ver. Número 5 dice, ¿de qué tuvieron miedo? Versículo 26. Carolina, ¿puedes leer esto para nosotros? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Bien. Y entonces, ¿de qué tuvieron miedo? ¿Ellos están con miedo de qué? ¿Qué pasó? Pensaban que venía un fantasma. ¿Verdad? Sería como miedo a lo desconocido, ¿no? Sí, muy bien. Y yo iba a pensar que tenía más miedo de hundirse o algo horrible de eso por los vientos y las olas y todo, pero empezaron a mirar algo extraño o algo diferente. Exacto. Sí, ¿qué pasó? Exacto. Yo pienso que, perdón, pero yo también pienso con respecto a esto que es algo como sobrenatural, para empezar, me da la impresión. Porque, viste, uno, en este momento no sé si, no puedo profundizar mucho, pero es algo sobrenatural, para empezar, porque nadie anda, o sea, ellos los dioses paganos, todo lo que hacía, era hecho por ellos mismos, porque todo lo que hacían no era nada, ¿cómo le puedo decir? Los rituales y todas esas cosas que hacían eran humanas, cosas humanas, hechos humanos, estatuas humanas, todo eso era humano. Pero esto era algo sobrenatural. Entonces yo creo que ese temor en parte es entendible. Es entendible porque no siempre no siempre ves a alguien caminando por el agua. O sea, tiene que ser alguien que tenga un poder sobrenatural. O sea, entonces tuvieron miedo y también puede ser, ese miedo para mí también podría ser un miedo, o sea, de temor y de temor al poder también, ¿no? Porque, como diciendo, ¿y esto qué es? Pero a lo que nosotros estamos en sus manos, o estamos confiando, o reclamamos, pedimos, y resulta que aparece esto, así de esta forma. Entonces, como que también nos muestra también como que nosotros no sabemos a lo que nos enfrentamos. Nunca vamos a saber a lo que nos enfrentamos al recurrir a... Y esto es maravilloso realmente. Disculpen los ruidos, están trabajando acá. Nunca vamos a saber a lo que nos enfrentamos. Algo poderosamente milagroso como esto, porque de cuál es la respuesta, de qué es lo que Dios nos va a dar, cómo se va a manifestar, es algo increíble. O sea, mi forma de ver esto, un pasaje tan conocido, como cada vez que uno lo disfrutás y lo podés escudriñar más. La verdad que una maravilla. Gracias a Dios por este pasaje, ¿no? Pero realmente me da es algo como una respuesta inaudita, maravillosa, increíble e inesperada. Esa es la palabra, inesperada. Capaz que hay otra. Pero eso es lo que me parece que si yo estuviera ahí viendo eso, yo, no sé, tendría temor, mucho temor. Claro. Gracias, hermana. Sí. Y vamos a ver. Y perdón. Pregunta 6. Dice, ¿qué les infunde Jesús con sus palabras? Vamos a ver. Ruth, ¿puedes leer para nosotros versículos 27 y 28? Sí. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ok, entonces, ¿qué les infunde Jesús con sus palabras?
Ánimo. Ánimo, bien. ¿Otro más? ¿Otra cosa más? Trata de darles calma, podría ser. Oh, perdón. ¿Otra vez, Florencia? Trata de darles como calma o... Sí, calma. Calma está, ¿sí? Otra. Y le dice que yo soy, o sea, que es Dios y que tiene el control. Bien. Sí. Bien. Ahora, ¿qué hizo Pedro? No sé si Florencia quieres leer versículo 29, perdón, para que... 29. Sí. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo él? Salió de la barca. Tenés este valentía para salir pensando, si es verdad, Jesús, yo voy a ser igual como él, voy a andar a él. Bien. Pero ¿qué pasó? ¿Qué lo llevó a hundirse? Versículo 30. Silvia, ¿tienes tu Biblia? No, porque no escuché si tenía o no. ¿No? Ok. Ruth, ¿puedes otra vez? Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Muy bien. Entonces, ¿qué le llevó a hundirse? Oh, perdón. ¿El miedo? Sí, su miedo. Sacar su vista de Jesús, mirar hacia lo que lo ¿Mirar qué? mirar hacia los costados, a lo que lo rodeaba, y no mirar hacia Jesús y como confiar. Verdad. Quitó sus ojos de Jesús y empezó a mirar alrededor. Entonces, esa es otra cosa también. Ver las cosas fuertes alrededor de él. El miedo y también otra cosa. Puede ser también que está pensando en su propia fuerza en este momento, pensando que, mira, yo puedo hacerlo. Puede ser como un orgullo que entró pensando, mira que yo hago, yo puedo hacerlo ahora. Exacto. ¿Y Silvia, qué? Sí, exacto, eso también puede ser. Sí. Eso puede ser y en realidad es mucho que, como decía, esa fortaleza que Dios te ha dado durante tantos años, muchas veces se puede confundir con algo como que todo lo podés, y no es así, vos no podés nada. O sea, entonces Dios pone ese tipo de pruebas y circunstancias alrededor para que Él te pueda mostrar que tú no podés nada, que tú solo no podés nada, el que puede ser, y el que es el supremo, él hace, deshace, hace lo que él quiere, su voluntad, como veíamos en el así que es así, perdón. No, está bien. Y ahora, el último es, hay 3 pasajes distintos. Hebreos 12, versículo 2, y Colosenses 3, 2, y 2 de Corintios 4, 18. Voy a pedir 3 personas distintas para leer un versículo. Entonces, Hebreos 12, 2, ¿puede ser Carolina? 12, 2, Hebreos. Y para Ruth, ¿puedes leer Colosenses 3, 2, cuando yo digo? Y si Florencia, solo tenemos algunos segundos, entonces, perdón, pedimos el tiempo. Pero, chao, hasta pronto, vamos a estar juntos otra vez. Ya pasaron 25 minutos. Para mí que no. Ya hablamos 25 minutos, ¿eh? ¿Segura? Nelly. ¿Cómo estás, Nelly? Bien, gracias a Dios.
Está muy bueno ese testamento. Porque él sabe lo que es mejor, ¿no? Como yo estoy pensando, esto es mejor, ¿no? Y otra cosa que yo siempre digo. Bueno, estamos esperando a Vivi y a Tania. Estas son las maestras. ¿A nosotras? ¿Ya volvieron todos los grupos? Entonces, este sería el momento donde tenemos unos minutos para dar respuesta. Perdón, si pueden todos cerrar sus micrófonos, por favor. Adelante, Vivi. Este sería el momento donde nos tomamos unos minutos para dar respuestas de las preguntas que habían. No vamos a poder responder todas las preguntas cada grupo, pero tal vez una o dos por grupo, o capaz que una por grupo, así nos queda tiempo para la conclusión. ¿Les parece bien? Si estamos prontas, capaz que el grupo de Cari Willoughby, que tiene Esther 4. ¿Podrían darnos la respuesta de la pregunta número 1? Y la 2. Perdón, Viviana, en nuestro grupo llegamos solamente, que también tuvimos Esther 4, por las dudas te digo, que estábamos casi por llegar a la pregunta 3, cuando... Entonces, por las dudas te digo, para dejar para ellas. Bárbaro, sí. No hay problema. Bueno, sí, en mi grupo éramos Ivonne de Maldonado y Ami, creo que de Montevideo. No les veo en esta pantalla. Acá estamos. Bueno, muy bien, quiero sentir que están conmigo. Solo llegamos a la pregunta en cuanto a Esther. Bueno, llegamos al 2, perdón. No sé, la primera pregunta fue, ¿cuál fue la primera reacción de Esther? Sí. A ver, o Ivonne o Ami se anima a dar la respuesta a la conclusión que llegamos. Voy a dar yo, Ivonne. Ahora sí. Dale. Llegamos a la conclusión que tuvo miedo, impotencia, y que no era responsabilidad de ella, que se veía insignificante en ese momento. Sí. Ahora no sé si ustedes quieren dejar otro grupo con el segundo, porque... Sí, bueno. Ok. El de María Portillo. Mari, ¿te animás tú con la 2? ¿Si la tienes? Sí. La pregunta dice, ¿cuál fue el papel de Mardoqueo en la decisión de Esther? Y considerando el versículo 13, definimos que era advertir, avisar, desafiar, también anotamos hablar a tiempo, ¿no? Considerando el momento que él, o sea, le dice, bueno, no vas a pasar tú por alto de lo que está pasando. También va a llegarte a ti el tema de lo que estaba pasando con los judíos, ¿no? Y entonces es como que le advierte y le desafía, y a raíz de eso es que Esther se moviliza, ¿no? Bárbaro. Sí. El grupo de Débora, ¿tú tendrás, Débora, la 3? O si no, pueden dar contestaciones de las que ya respondieron las otras hermanas.
porque siempre hay distintas visiones de repente. Si tenés la 3, si no, puede ser otra. No llegamos nosotras a la 3, pero si alguien se anima a agregar algo para la 2. Ahí va. ¿Alguien del grupo? A ver, Teresa, saca tu micrófono, Teresa, por las dudas. A mí lo que me llama la atención en la respuesta de Mardoqueo es, dice, bueno, ¿no será este el propósito por el que Dios te puso como reina? ¿Sí? Porque le dice, ¿y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? ¿Sí? ¿No será el momento de actuar tú ahora? No. Sí. Y a mí me llamó la atención la confianza de Mardoqueo en decirle a Esther de que si ella no tomaba esta responsabilidad, que Dios iba a rescatar a su pueblo de otra manera. Y, o sea, ¿cómo pudo él tener esa confianza de que de alguna manera, si ella no actuaba, Dios iba a liberar a su pueblo? Y era porque él sin duda tenía que conocer las escrituras, ¿no? Y cómo Dios había actuado en pro de su pueblo, por ejemplo, en Egipto, cuando los liberó de ese cautiverio, de esa potencia mundial. Y también, o sea, en todas las escrituras que tenían hasta entonces, cómo Dios había sido fiel a sus promesas. Entonces él podía afirmar que Dios iba a librar, ¿verdad? Bárbaro. Del grupo de Carolina Quechichán, ¿querrán agregar alguna cosita o algo que piensen? ¿O capaz que tienen alguna otra respuesta? Nosotras completamos todo, yo soy veloz. Perdón, no, hablo muy rápido. Ahora me siento mal con mi grupo, perdón. Pero sí, ¿querés de la respuesta 5? O no sé cuál quieren. O que alguna se anime a hablar de otro. La 3, porfa, Caro, si tenés la 3. La 3 es cómo se preparó ella para enfrentar las circunstancias y bueno, no sé si alguna quiere hablar, hablo yo. No me molesta que otra hable. ¿Qué puedo decir? Se preparó, estuvimos hablando que Esther se preparó con ayuno, con oración, pidiendo ayuda a los demás, para fortalecerse para en el momento que tuviera que presentarse ante el rey. Y también una hermana dijo que se preparó también con valor ante la situación. No sé si alguien quiere agregar algo más. Y esa sabiduría que solo vino del Señor para armar ese plan estratégico para acercarse al rey, ¿no? Aún siendo su esposa, que no podía llegar tan fácilmente, pero que ese plan que armó, esa sabiduría venía del Señor nomás. La 4 tienen, Caro. Capaz que si podemos, contestamos todas y pasemos al otro grupo. La 4, ¿sí? La 4 era más personal y es que temores, cosas te infunden temor y si ellas quieren compartir. No es necesario igual. Si alguna quiere también. Sí. Bueno, algo que hablábamos con Carol en este taller, que oíamos a Andrea cuando nos contaba de cuando el Señor está en control. Y lo hermoso es que el Señor está en control. Él va a llevar a cabo sus propósitos. Mardoqueo sabía eso. Él sabía las profecías que se iban a cumplir, que el Señor venía. O sea que los judíos no podían ser destruidos. Pero Esther podía ser una pieza tan importante en ese plan o no,
eso dependía de ella. Y nunca podemos descartar que nosotras somos responsables de todo lo que hacemos. Si no, desde una etapa a la otra de la Biblia no tendría sentido todas las exhortaciones del Señor a confiar en Él, a buscarle, a orar, a creer en Él, a actuar con fe. No tendría ningún sentido. O sea, sus propósitos se van a llevar a cabo porque Él es soberano. Pero nosotras somos muy responsables de lo que hacemos. Si Esther no hubiera participado, qué oportunidad tremenda se hubiera perdido. Gracias. Estaba pensando, hermanas, que pensando en esta pregunta, ¿qué cosas me infunden temor a mí? En este tiempo que nos tocó vivir el tema del COVID, el Señor llega hasta muy profundo en el corazón, en el alma de una persona. Me ha traído muchísimos recuerdos y pensamientos en esos 5 días de fiebre y queriendo llegar al fondo en mi corazón pensando en esto, en la confianza en Dios. Sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que Dios es soberano, que Él va a hacer lo que Él quiere hacer y va a hacer lo mejor, y todo eso lo sabemos. De repente pensamos en nosotros en sus manos, bueno, tú quisiste que esto fuera así, tratamos de estar bien delante de Él con la conciencia limpia, y oramos y hablamos, pero hay una cosa que a mí me llamó la atención en estos días, que fue el tener temor de las consecuencias por estar en las manos de Dios. El temor en el sentido de que, si bien nos entregamos por completo al Señor, que Él está a cargo de todo, y uno puede llegar a tener miedo de las consecuencias de eso. ¿Cómo será? ¿Qué pasará? ¿Cómo afectará? Y el Señor trató en mi vida en eso, de que no es mi tema, en realidad, las consecuencias de lo que Dios decide hacer. Él es soberano y se hace cargo y responsable de lo que va a suceder después, cuando uno dice sí, acá estoy, cuando dice me entrego, cuando dice hacé conmigo lo que quieras. Y un versículo que me ayudó mucho en este tiempo fue en Colosenses 3:3, que dice que ya hemos muerto, en realidad, habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces eso te lleva a un punto de decir, no pasa por mí nada, todo pasa por Dios, y yo estoy en Él escondida, así que no tengo de qué tener temor. Gracias. También pensando en lo que compartió Andrea, y Andrea y yo nos intercambiamos mensajes un poquito, no sé si te acordás, Andrea, que a nosotros también nos tomó por sorpresa todo lo de la reguladora y que al final terminás con el liceo que no elegiste y todo eso. Y realmente, o sea, hizo un eco en mi corazón porque yo también lo sufrí. O sea, no era, ¿para qué ponen que elijas 3 liceos si al final no te dan ninguno de los 3 que elegiste y todo eso, ¿no? Y pensar en la historia de Esther, en una cultura pagana, en un pueblo en cautiverio, una muchacha judía que sin duda había sido criada según las normas bíblicas, ¿no? Y que contra su propia voluntad fue llevada realmente a ser concubina del rey, ¿verdad? Y fue elegida como la reina, también posiblemente según su voluntad, lejos de todo el apoyo espiritual que había tenido, o sea, era huérfana y fue criada por su pariente Mardoqueo. Y ella se tuvo que abrazar de esta oportunidad y ver que el gran tema, ¿no?, del libro de Esther, la soberanía de Dios,
tuvo que abrazarse de esta situación que ella no hubiera elegido como muchacha judía piadosa, y servir a Dios, aunque no entendía, aunque no veía en esa cultura pagana. Y yo le comentaba recién a Elizabeth, wow, lo que tuvo que vivir Esther, mucho más allá, un desafío que el Liceo 8 de Montevideo, por ejemplo, ¿no? Con todos sus desafíos que no los minimizo, son reales. Pero qué esperanza, ¿no?, que nos da nuestro Dios de que Él es el mismo. Mardoqueo pudo confiar en Él porque Él conocía el carácter de Dios y conocía las Escrituras. Y nosotras también, yo como madre puedo confiar en ese mismo Dios, conociendo su carácter, viendo cómo Él liberó por medio de Esther en esta instancia, y que Él es fiel también a sus palabras, a sus promesas, o sea, Él se ha comprometido con nosotras también, las que creemos en Él y hemos sido salvas por Cristo. Entonces da mucha esperanza, ¿no? Ver o sea, confiar en que Dios sabe lo que Él está haciendo en nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos, y confiar como confiaron Esther y Mardoqueo en esta instancia de una situación pagana que ellos no hubieran elegido. Acoplando a eso que dijo Débora, ahora estoy pensando que es interesante ver que ella da toda su explicación cuando le plantean, ¿no? Y a veces nosotros, o sea, muchas veces hacemos lo mismo con Dios. Cuando algo pasa, empezamos a sacar la explicación de lo que nosotros pensamos, nuestra vista, como diciendo, bueno, mirá que yo puedo ir, pero nadie sobrevive a esto, ¿no? Entonces como da toda su fundamentación de por qué no lo haría. Pero después al final como que dice, bueno, pero a pesar de, voy, si tengo que perecer, quedo ahí, ¿no? Y eso es de aprendizaje para nosotros. Sí. Muchas gracias, queridas todas, por compartir. Nos quedaría la última, que dice, Esther tenía a Mardoqueo. Nosotras, ¿con qué ayuda contamos según estos versículos? Y quisiéramos ir medio rápido porque todavía nos queda la otra historia y la conclusión, y no queremos pasarnos de tiempo. Entonces, les voy a decir unos versículos. La que lo tenga, cuando les pidamos, ¿se animan a leerlos? Sería Juan 16:13, Primera de Corintios 2:12, Salmo 119:105, Salmo 119:50 y el mismo Salmo, versículo 35. Colosenses 4:2 y Efesios 6:18. ¿Los tienen? Tengo Colosenses 4:2. Yo Juan 16:13, perdón. Efesios 6:18. ¿Lo leen nomás? Salmo de 119:50. La pregunta era, Esther, o mejor, sí,
Esther tenía a Mardoqueo, ¿no? Nosotros nos trasladamos a la historia y pensamos, qué bárbaro, porque dentro de todo, Esther tampoco es que estaba sola. Mardoqueo la ayudó, bueno, él era su familia, pero en el momento que ella necesitaba, tenía a Mardoqueo. Y como decía hoy André, que David tenía la cabeza bien puesta, bueno, Mardoqueo también tenía la cabeza bien puesta, ¿no? Él sabía quién era Dios, como decía Débora, y lo que Dios podía hacer. Y ella lo tuvo a él. Pero nosotras pensamos, bueno, nosotros no tenemos a Mardoqueo. Entonces, según la Biblia, ¿con qué contamos? ¿Con qué ayuda contamos nosotras? Y ahí en Juan 16:13 y en 1 Corintios 2:12, vamos a ver si entendemos con qué contamos, ¿sí? La que los tenga, por favor, que los lea. Yo tengo a Juan 16:13. Leo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está. ¿Y 1 Corintios 2:12? Sí, ¿puedo leer yo? Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y, ahí va, dale, Tanita. Tú. Bueno, entonces, Esther contó con la ayuda de Mardoqueo. Vieron que Mardoqueo, ¿qué hizo por Esther? La alentó, la animó, la guió, ¿no? Entonces, según estos versículos, ¿con qué ayuda contamos nosotros? ¿No? Con el Espíritu Santo. Claro, con el Espíritu Santo, como dice Juan 16:13, que nos guía a toda verdad, ¿no? Y nos guía y nos enseña para que sepamos todas las cosas que Dios nos ha concedido. Esa es una de las ayudas con las que contamos nosotros, ¿no? Con las que con las que el Señor nos ha auxiliado. Él no nos dejó solos, nos dejó con su Espíritu. El siguiente sería Salmo 119, 105, 50 y 35. Si alguno la tiene, ¿se anima a leerlo? ¿O algunas? Mejor no me lo... Ya está. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahí va, el 50. Yo lo tengo. Ella es mi consuelo. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ahí está. ¿Y el 35? Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Ahí está. Y pensando en la ayuda de Dios, ¿no? Tenemos, como decía Tani, tenemos su Espíritu y tenemos su palabra, ¿no? Y yo me trasladaba a la historia y decía, qué bueno tener a Mardoqueo, ¿no? Que llegara en el momento indicado, con el consejo indicado, que dijera exactamente lo que ella necesitaba oír para cambiar su mentalidad y enfrentar lo que Dios tenía por delante para ella. Pero es exactamente lo que tenemos. Es más, tenemos mucho más que eso, ¿no? Porque tenemos toda la Biblia, ¿no? Y tenemos el Espíritu dentro nuestro. Mardoqueo estaba afuera, ¿no? Entonces Dios nos ha dado muchísima ayuda para sea la situación que tengamos que enfrentar. Colosenses 4:2 y Efesios 6:18. Tengo Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ay, no. Bueno, la oración también. Y vieron que dice, y súplica por todos los santos. También hay otros versículos, bueno, que hablaban
también hay una ayuda extra, además del Espíritu y de su palabra, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que también nos apoya. Vieron que Esther pide intercesión también a sus hermanos los judíos, y nosotros también contamos con esa ayuda importantísima que es el cuerpo de Cristo, los creyentes, que son de apoyo, de aliento, de ánimo y que oran por nosotros. Y nosotros también. ¿No? Sí. Bueno, y perdón que vamos medio rápido porque en realidad tal vez no nos va a dar el tiempo para ver la otra historia en conjunto, o cómo haríamos, porque la conclusión iríamos directamente, porque Beli me avisó que ya se nos terminó un poco el tiempo de las respuestas. Sí. Está. La otra historia, para las hermanas que de repente no sabían, bueno, sí sabían, era Mateo 14, del 24 al 22, que es cuando Jesús camina sobre el mar, y cuando Pedro, ¿no? Le pide al Señor, y Pedro, mirando al Señor, hace lo mismo, camina sobre el mar. ¿Nos dará el tiempo para leerla sin dar los detalles? ¿Y cómo haríamos para que nos dé el tiempo? Beli, ¿con cuánto tiempo contamos? Con nada. Y nosotros que no queríamos hablar mucho. ¡Ay, cómo se pasó el tiempo! Entonces, la conclusión final. Sí. No, si está bien con todo, vamos 15 minutos más, ¿no? Si todos están de acuerdo, sí. Algunos tal vez tienen compromiso con la familia para el almuerzo o algo, pero si se puede 15 más, sería bueno. Entonces vamos a la conclusión final, sin contar mucho con la historia. De repente, lo que pensábamos ahora compartirles son, ¿cómo habíamos dicho? Que hay cosas en común que tuvieron estas dos personas en estas dos circunstancias. Por ejemplo, una de las cosas en común fue que sintieron miedo, ¿no? En un primer momento sintieron miedo. Tanto Esther como Pedro, porque Pedro también, junto con los demás discípulos, al ver a Jesús también sintió miedo, ¿no? O sea, en una primera instancia sí tuvieron miedo. Y lo que habíamos dicho, que bueno, que ser valiente no es necesariamente no tener miedo, sino actuar en fe. Eso era lo que lo de los pensamientos extraviados. Bueno, vieron que en la historia de Pedro, ellos tuvieron miedo de un fantasma, ¿no? O sea, tuvieron miedo viendo, pensaron otra cosa, una cosa que no era, ¿no? Y eso les provocó miedo. Entonces, pensando en nosotros mismos, nosotras mismas también, ¿cuántas veces tenemos miedo en realidad porque nuestros pensamientos divagan y no están, nuestros pensamientos no están según la verdad, ¿no? Como dice en Filipenses 4:8, todo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. El Señor nos insta a pensar en lo que es verdadero. Y muchas veces cuando no es así, eso nos produce temor, miedo, aprensión. Sí, y a lo que pensábamos es que a veces somos presa del pánico innecesariamente, solamente por no llevar nuestros pensamientos a lo verdadero, como decía Tani, a lo que está viviendo hoy, lo que estamos viendo hoy, no lo que puede pasar mañana y la semana que viene, sino lo de hoy. Y a veces, capaz que eso es un poco de las mujeres, dejar que nuestra mente vuele en imaginación, cuando si sometiéramos nuestros pensamientos a lo que el Señor está haciendo hoy y a sus promesas, tendríamos paz, ¿no? Estaríamos más tranquilas, como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y después otra de las cosas en común en las dos historias fue
que tanto Esther como Pedro recibieron una ayuda, ¿no? Bueno, eso lo de Esther ya lo vimos, qué ayuda tuvo, que fue a Mardoqueo, eso, alentándola, guiándola, ¿no? Pedro también tuvo ayuda, y una cosa, esto, que tanto Pedro como Esther, en esa ayuda, fueron, ¿cómo se dice?, instados, impulsados a poner la mirada más allá de ellos mismos, ¿no? Tanto en Esther, cuando, sí, bueno, Mardoqueo le hace ver que quién sabe si para esta hora ha llegado, ¿no? Haciéndole ver un propósito mayor que ella misma. Y bueno, y Pedro mirando al mismo Señor, ¿no? O sea, fueron impulsados a mirar más allá de ellos mismos. Otra cosa destacable es que los dos escucharon, ¿no? Esther escuchó el consejo sabio de Mardoqueo, y Pedro, cuando escuchó la voz de Jesús, cuando le dijo, no teman, él oyó esa voz, y esa voz le animó a querer un poco más, a decir, bueno, Señor, si vos sos vos, entonces yo voy, porque él le creyó, él escuchó con atención, atendió su voz, esperó el mandato y confió en su palabra, ¿no? Ahí está, los dos escucharon. Pedro escucha al Señor y Esther escuchó a Mardoqueo. La oración, clamor personal. Bueno, otra cosa en común también, bueno, que ya lo vimos con Esther, es la oración, ¿no? En el caso de Esther, bueno, propia, y la oración de intercesión. Si bien habla de ayuno, pero está implícito el tema de la oración. Y bueno, y en Pedro es un clamor personal, ¿no? Señor, sálvame. Eso es otra cosa en común, la oración. Algo más que pensábamos es que los dos actuaron en fe. Llegado el momento, los dos actuaron en fe, ¿no? Esther tenía miedo y todo, pero ella actuó en fe, ¿no? Siguió el consejo, bueno, se preparó, como decían, y cuando llegó el momento ella fue. Y Pedro también, porque Pedro, cuando Jesús le dijo, ven, él salió de la barca, ¿no? Y puso su pie sobre el agua, ¿no? Creyeron y actuaron en fe. Y la mirada más allá. Ok. Bueno, y entonces algo que pensábamos es eso, ¿no? Un poco repitiendo lo que ya decía André, es que es precioso ver la ayuda de Dios en tiempos de aflicción. Dios no nos ha dejado solas, nos ha dado mucha ayuda de muchas maneras, sea su palabra, la oración, la iglesia, su espíritu, ¿no? Y ese pensamiento de que las pruebas no son en vano, de que tienen un propósito y que Dios nos está haciendo a la imagen de Cristo. Me gustó como decía el libro, ¿no? Ningún carácter precioso se forma cuando todo está bien, necesitamos la tribulación. Y Dios es bueno al hacernos saber que cuando pasamos por una tribulación no va a ser en vano. Dios va a producir algo, Dios está produciendo algo. Y tal vez nosotros no lo vemos a nuestros ojos porque es algo interno. Veíamos que tiene que ver con fruto, ese producir tiene que ver con fruto, ¿no? Y es necesario que el fruto del Espíritu crezca en nuestra vida, ¿no? Que si bien está, pero necesitamos ser desarrolladas en ello. Y que nos alienta a pensar. Y algo lindo de la historia de Mateo también es que cuando los discípulos estaban abajo en la tormenta, con el viento contrario, con las olas, el viento, agarrándose de donde podían, Jesús estaba arriba del monte con una perfecta visión de todo lo que estaba pasando y él estaba orando, ¿no? Entonces lo que decía André también, la soberanía de Dios, el control de Dios, pero es preciosa esa imagen, ¿no? Ellos sacudiéndose, pero Jesús al control. Ni uno de ellos iba a caer de la barca y se iba a morir, porque Jesús estaba al tanto de toda la situación, ¿no? Y eso también seguramente producía en ellos un algo. Ellos necesitaban que Dios...
Entonces, por último, ¿testimonio? ¡Ay, sí! Dani nos va a compartir un testimonio. O sea, es bien cortito. Les voy a leer. ¿Dónde está? Ah, está en tu chat. Es de una hermana que compartió. Perdón, a Vivi se le escucha bien, pero Tania tiene que hablar un poquito más fuerte, por favor, más cerca. Bueno, dale. Quería Gracias. leer, es bien cortito el testimonio de un hermano, que justamente a mí me impacta, bueno, esta parte del poder de la palabra de Dios, ¿no? Ahora se los leo. Si no puedo seguimos. Bueno, dice, hablando de un pasaje, ¿no? Cortito, que es de Isaías 40, del 21 al 31. ¿tá? Ella cuenta un testimonio, dice que fue el primer versículo que llamó mi atención cuando comencé a escuchar la palabra de Dios en la iglesia, en Fray Bentos, hace 43 años. Quedé tan maravillada por lo que decía allí que se lo leí a mi suegra cuando volví a casa. Yo había sido una persona depresiva y malhumorada. A veces quedaba totalmente sin ganas ni voluntad de hacer nada y era poco cortés con los que me rodeaban. Cuando esa palabra de Dios llegó a mis oídos, le creí a Dios. Le creí a Dios lo que Él decía y me lo apropié. Tal fue su efecto que nunca más sufrí ningún episodio de depresión, ni de desgano, ni de bajón. Alabo a mi Dios por lo que hizo en mí. He tenido mucho trabajo en mi vida y el Señor siempre me sostuvo, tal como lo dice en ese versículo. Multiplicando las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, quería decirles que, bueno, muchos la conocen y que esta hermana es una mujer que ha pasado de las peores situaciones que puede pasar una mujer o una persona, ¿no? Desde cáncer, habiéndose extraído un seno, problemas, bueno, pasando por quimioterapia, problemas serios en su matrimonio, de infidelidad, pérdida de la muerte de una hija, bueno, otra hija con cáncer, también varias veces, y a través de muchos años, otra hija con problemas de drogadicción, y bueno, sí, son cosas, yo creo que hay otras cosas también, ¿no? Que son durísimas, pero estas cosas son tremendas, ¿no? Y lo que a mí me impacta es el poder de la palabra de Dios, ¿no? El poder de Dios mismo. Y nosotros tenemos el mismo Dios, tenemos la misma palabra, ¿no? Y pasando quizás por situaciones, bueno, todas tenemos situaciones que no nos gustan, pero lo que me impactó fue eso. En ese momento ella le creyó a Dios su palabra y nunca más tuvo, que no quiere decir que no haya tenido angustias o tristezas, ¿no? Son cosas diferentes. Pero no episodios de depresión, no periodos de depresión, ni tampoco
ni tampoco episodios ni de desgano, ni siquiera de bajón. Ese es el poder de la palabra de Dios, el poder de Dios mismo, ¿no? Y nosotros tenemos el mismo Dios, tenemos la misma palabra. Una vez su esposo me dijo, ella es indestructible, pero en realidad no es así. Ella confía en un Dios que es indestructible. Bueno, eso. Bueno, queridas, muchas gracias por la oportunidad de servir en esto. Para mí fue tremendo desafío. Esto fue una tormenta, pero Dios fue fiel y nos ayudó. Porque sí, cuando a veces Dios te saca de tus lugares de confort, y tenés que, como Pedro, salir del lugar cómodo de la barca y poner los pies ahí, a veces no es fácil, pero gracias a Dios y lindo fue para nosotras poder, bueno, estar pensando en esto. Muchas gracias. Perdona, Tania, ¿nos puedes dar el pasaje otra vez que ella leyó? Sí, Isaías 40, 29 al 31. Sí va. Gracias. Muchas gracias. Muy, muy lindo, chicas. Yo sé que fue un desafío muy grande, pero gracias por perseverar, que llegaron. Gracias a Dios, fue muy lindo. ¿Qué era Isaías qué? 40, 29, 31. 40, 29 a 31, dijo. Gracias. Bien, creo que hemos llegado al término de la primera parte de este día. Nos volvemos a encontrar 16:30, que van a empezar a mandar el link nuevamente, y a las 17 es que comienza la tercera clase. Semanas, creo, Belinda, que ahora sí estamos en libertad. Nos volvemos a encontrar a las 17. En libertad. Todos estamos en libertad. Sí. Ahí está, libertad de movimiento total. Transitorio, decirle. Transitorio, porque después volvemos. Sí. Ahora sí, corten el Zoom y a las 4:30 mando